Estamos en un nuevo episodio, un nuevo caso de NIF, que en esta ocasión, muy amablemente, nos han venido a visitar unos estudiantes que están haciendo un trabajo ya para terminar, para aprobar su carrera, el trabajo de grado, correspondiente a lo que es el tema de la ética, algo muy controversial. En primer término, vamos a saludar a la estudiante de la Universidad del Valle de la seccional de Palmira, a Lady Dávila, a quien le damos la bienvenida y a quien le vamos a permitir que nos exprese también por qué, Lady, este tema que es bastante sensible y que de alguna manera posiblemente no genere agrado en algunas personas, por el contrario otras nos agrada mucho que hayan tomado este tema. Bueno, muchísimas gracias pues por permitirnos estar aquí. El tema pues que nosotros estamos desarrollando, como usted lo decía, referente a la ética y lo que hoy en día pues es el presente y el futuro de nosotros, futuros contadores y ya contadores titulados, las normas internacionales. Bueno, la ética aparentemente pues es un tema que todos los contadores desde que iniciamos en nuestros estudios nos han mencionado, la ética del contador. Ahora con estas normas internacionales quisimos de pronto tomar esa reflexión o esa racionalización que debemos tener. Correcto. Ustedes los contadores y nosotros los próximos contadores en este nuevo tema de implementación de las normas internacionales. Nuestro título de la monografía que estamos desarrollando es Racionalización de la ética deontológica y humana en el quehacer contable, en la adopción e implementación de las normas internacionales de información financieras en Colombia. Ok, bueno, para nosotros pues lógicamente pues es un tema que nos causa mucho agrado que personas y futuros contadores lo hayan abordado, debido a que precisamente esta moda, y la voy a poner bien entre comillas, llamada NIF, ha despertado entre alguna parte. No vamos a generalizar, vamos a hablar de que hay personas que posiblemente no la hayan manejado de la manera adecuada, mientras que algunos hemos tratado de tener un poco de mesura en la aplicación. Nos encontramos, para que ustedes tengan de referencia, los paquetes, ¿no? O sea, es decir, N empresas por el precio de uno, también masificar como si fuese un copiar y pegar todas las empresas y tratar de generar como procesos masivos de estandarización de la implementación. También nos topamos con personas que ofrecen servicios adicionales con tal de que le asignen un contrato de implementación, tales como en firmas muy grandes y muy reconocidas por ética, no menciono el nombre, pero que nos hemos encontrado en el transcurrir de este proceso, donde muchas les ofrecen como valor agregado la revisoría fiscal si les asignan el contrato, desplazando a otros colegas que estaban desarrollando una labor y que ellos llegan casi que con el ánimo de, más que de implementar las NIF, quedarse con el negocio del futuro, que sería hacia el futuro la revisoría fiscal. En ese orden de ideas, también podemos tener en cuenta personas que no hemos abordado el volumen, que manejamos hasta donde nuestra capacidad nos permite, hasta donde la experiencia también lo puede llegar a hacer. Seguimos aprendiendo, seguimos implementando y podemos tomar ese tema. La ética, como tú bien lo decías al inicio, para nosotros es la columna vertebral del ejercicio profesional. La ética duele porque cuando te escuchaba lo de la parte humana,
y me parece totalmente viable. Tal como lo expresábamos antes de iniciar esta grabación, ser ético puede implicar perder un cliente. Correcto. Ser ético es aprender a decir no estoy de acuerdo con algo. Obviamente hay gente que sí lo hace, pero también lamentablemente hay alguna parte de la comunidad contable que no lo hace. Entonces el mercado tiene la posibilidad de elegir cualquier tipo de profesional. Por eso es tan importante que aquellos que respetamos esa ética, pues busquemos esas empresas donde podemos desarrollar nuestra labor, porque sí existe. Sí. En alguna ocasión escuchaba que decía, pero es que no hay empresas donde uno pueda hacer su trabajo. Yo puedo decir, luego de muchos años de ejercicio profesional, que puedo tener clientes donde yo me siento profesionalmente tranquilo, donde las cosas se hacen respetando la ley, donde los trabajos se realizan basado en una orden legal y donde hay un respeto tanto por el profesional como por la persona. Nos hemos encontrado distintos profesionales, revisores fiscales que han querido participar, revisores fiscales que no han querido participar. Hemos sido lo más imparciales posible. Luego de algún tiempo, algunos de los gerentes han querido cambiar. Personalmente no hemos hasta ahora participado en esos procesos. No sé si al futuro se podría hacer. Yo considero que uno post implementación debería esperar un tiempo para poder entrar en un concurso de aplicación, por ejemplo, para ser revisor fiscal. Pero no termino la implementación y automáticamente inicio el proceso de revisoría. Por ejemplo, para hablar del tema ético. El tema ético daría para muchas cosas y creo que podría expresar en este momento una primera conclusión de lo que ustedes y del trabajo que ustedes están realizando. Creo que el profesional tiene en los estándares internacionales, tanto de información financiera como los de auditoría, la mayor oportunidad para mostrar su idoneidad profesional y para poder decirle a la gerencia, a los socios, que pueden confiar en ese profesional y que ese profesional es no solamente idóneo, sino que es íntegro en sus conceptos que está dando. También, simultáneamente, podemos encontrar personas que, sin toda la idoneidad del caso, se han atrevido a hacer procesos de implementación. Otros, por el contrario, muy juiciosos, han hecho su trabajo muy riguroso, un estudio muy mesurado. O sea que en esta implementación tenemos de todo. Tenemos el punto de encuentro con profesionales donde definitivamente le han apostado a realizar un trabajo serio, y otros donde su mayor motivación es ganarse un contrato y obtener unos dineros. La ética tiene un precio bastante fuerte y se debe pagar ese precio, y eso se llama el tiempo. Eso quiere decir que los que hoy implementan sin el conocimiento adecuado, el día de mañana serán señalados. Correcto. Y solo el tiempo los juzgará para que, pues digamos que puedan incluso hasta perder la imagen que pueden llegar a tener. Otros, por el contrario, que han hecho el trabajo juicioso, van a sobresalir de ese grupo de personas y posiblemente ellos serán sustituidos. Y finalmente te comento de esta primera parte, el gran eco que he visto en los estudiantes, en personas que como ustedes han apostado a mirar también un futuro distinto. Exacto. A no que el contador no sea visto como el
que maneja la contabilidad, sino más bien el que administra de manera adecuada una información, la presenta y emite unas opiniones, ¿no? Que creo que es lo que como estudiante a veces puede sonar un poco soñador el mundo del contador, sí, ¿cierto? Y creo que ustedes de alguna manera lo han vivido. No sé si tú trabajas o estás dedicada solo al estudio. Al estudio. Ok. Cuando te enfrentes en el mundo laboral, entrar entonces con personas que te dicen, eso no es así. Y cuando uno hace la pregunta, ¿por qué? Que es la elemental, te van a decir, ¿por qué sí? O ¿por qué no? Porque simplemente ese es el criterio mío y las cosas se hacen como a mí me gusta. Y yo recomiendo que a ustedes como estudiantes, dentro de su futura incorporación a la parte profesional, siempre tengan en cuenta el soporte técnico. Es decir, que nada se haga sin que tú lo tengas plenamente identificado. Correcto. En un estatuto tributario, si estamos hablando de la parte fiscal, o el estándar pleno, si estamos en grupo 1, o el estándar de pymes, si estamos en el grupo 2, o el estándar del marco normativo técnico para microempresas, que sería ya para esas pequeñas empresas del grupo 3. De cualquier manera, esperamos que estos comentarios que hemos expresado pues les sirva de ayuda, y con las demás personas que nos acompañan el día de hoy, que a continuación seguiremos con ellas, pues podamos seguir ampliando el tema que tú muy amablemente nos has presentado. Claro que sí, muchísimas gracias por sus palabras y por su opinión, que será de mucho aporte a nuestra investigación. Con mucho gusto, y como te digo, esperamos que el criterio que nosotros podamos expresar de nuestra opinión más bien de lo que hemos vivido, pues ojalá uno pudiera decir, nos hemos encontrado un mercado donde la competencia es leal y no desleal, donde la competencia sea en una franca lid profesional y no ofendiendo. Ahora que me expreso estas palabras, he sido agraviado personalmente por personas que no tengo idea quiénes son, no las conozco. En alguna ocasión hasta me mostraron las fotos de las personas, le digo, no tengo idea de quiénes son y por qué están hablando de mí. Nunca he tenido un contacto, nunca he tenido una relación, no sé, realmente no las conozco. Y creo que eso nos ayuda para que, a pesar del recorrido profesional, a uno le lastime ese tipo de situaciones, uno las afronte, porque se encuentra en el camino con esperanzas, como es encontrar personas como ustedes que quieren un cambio en la profesión. Correcto. Y como muchos también lo quieren. Correcto, ¿no? Sí, señor. Que creo que esa es la gran ambición de toda la comunidad contable, que el contador sea respetado, que sea valorado. Pero para eso el contador tiene que hacer un trabajo también algunos de hacerse respetar, y cuando no hay respeto, aprender a decir, me voy de aquí, me retiro. Aprender que a decir es muy duro, no. Que es muy duro. Correcto. Yo lo siento, porque como lo he vivido, sé lo que es decir, tengo que decir que no, a pesar de que internamente digo, voy a perder este ingreso, me voy a quedar sin dinero para llevar a la casa. ¿Qué hago? Es que eso es como exactamente como la inquietud que a nosotros nos surgió, y a lo que de pronto ahora el contador se va a enfrentar, a ese deber ser del contador y a su parte humana. Sí, correcto. A su racionalización propia, correcto. A su criterio y su juicio personal, con su norma, con su quehacer, con su ejercicio. Eso es exactamente como lo que la idea que nos surgió, el por qué. Ahora, ¿qué va a pasar con esa ética del contador ahora con estas normas internacionales? ¿Qué papel va a jugar esa ética? Correcto. Exactamente. Les auguramos muchos éxitos, y ahora que continuamos con
las demás personas de la universidad y tu compañera de trabajo podamos continuar con este diálogo. Bueno, muchas gracias, Lady, y hasta una próxima gracias. oportunidad. Bueno, gracias, muy amable. Gracias, amigos, por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tiene la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. En la prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? Con cuándo se genera, en qué momento tenemos que hacerlo, cuándo se recomienda ese tipo de situaciones. Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien, amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de las NIF para las pymes. Los espero. Continuando con el tema que estamos esbozando de la parte de la ética, nos encontramos entonces ahora ante la persona que está liderando este trabajo, esta monografía sobre un tema que, como lo expresé anteriormente, me causa la mayor satisfacción que se haya abordado. Estamos frente a la docente, la contadora Lida María Reyes, quien también labora con la Universidad del Valle en la seccional de Palmira. Bienvenida, Lida, aquí a Aprende NIF. Muchas gracias, doctor. Esperamos que a través de este tema podamos aportar otro granito de arena a lo que tú estás muy profesionalmente dirigiendo debido a la conversación que hemos tenido previa a esta grabación, cosa que nos satisface y expresamos que las labores que a veces se realizan un poco ocultas, casi que nadie se da cuenta de ese tipo de cosas porque tal vez alguien le creerá que no es noticia, pero es del mayor agrado para nosotros saber que se abordan estas temáticas. ¿Por qué esta temática, Lida? Bueno, lo que se gestionó con las niñas cuando llegaron a mí como tutora fue simplemente plantear un trabajo que a ellas les causara, ¿cierto? Un buen resultado académicamente hablando, pero también que fuera necesario ese momento. Perfecto. En el que estamos viendo en Colombia. Entonces yo les dije a ella, ya comenzamos con eso de convergencia a NIF, ahora adopción a NIF.
Y es hora de la pregunta, ¿en verdad la ética es necesaria bajo NIF? O sea, ¿bajo qué condiciones habría que aplicar esa ética? Entonces lo que se gestionó con las niñas fue un trabajo que desde la academia, desde esa parte rigurosa de la formación de la universidad, se estableciera hasta dónde esa ética permea el trabajo del contador público bajo NIF. Y el resultado ha sido muy bueno hasta ahora, ha sido asombroso en verdad. Lo he notado con la lectura de lo que ustedes me han pasado y me ha parecido muy bueno. Sí, la verdad teníamos al principio unas expectativas grandes, pero la verdad al final hemos llegado a unas, digamos, conclusiones previas que han sido que la NIF es totalmente adjunta a la ética, que una NIF sin ética no sobrevive en ninguna nación. Y en Colombia, donde tal vez haya unas bases, ¿no?, éticas un poco ambiguas, se debe recalcar desde la academia, desde la empresa, desde instituciones como esta, ese trabajo ético, todos los días. Decir al contador, su trabajo es importante, pero más allá de su trabajo, de su quehacer diario, ¿no?, es qué nos ofrece bajo una perspectiva futura de como empresa podamos tener un buen nombre. Y es lo que queremos hacer con el trabajo, que la gente entienda que la ética hay que racionalizarla, hay que reflexionarla todos los días y hay que integrarla a la piel del contador público bajo NIF. Estoy totalmente de acuerdo y como el trabajo tiene una relación precisamente con este proceso de implementación, te quiero comentar lo que hemos vivido en algunos de los casos que nos ha tocado enfrentar. En algunos casos hemos sido implementadores, en otros casos nos han llamado para escuchar una opinión adicional y esto con motivo de las distintas expresiones que se encuentran en el mercado. El personal o el profesional A expresa una opinión, el profesional B expresa otra opinión, otros profesionales expresan otras opiniones. Entonces las empresas dicen, bueno, ¿y a quién le creo? ¿Quién tiene la razón? Y yo les he expresado que la única verdad es la que está contenida precisamente en la parte técnica, que de todas maneras las NIF permiten un cierto grado para que la persona pues exprese su criterio, porque no son una camisa de fuerza, ni son como viene por ejemplo redactado el estatuto, donde dice paso 1 tiene que hacer esto, paso 2 tiene que hacer esto y paso 3 llega a este resultado. No, al contrario, expresa un criterio genérico para que dentro de ese criterio genérico el profesional pueda implementar lo que él considere que debe hacer con tal de que se cumpla el objetivo. Es decir, que encontramos en el estándar son los objetivos a los cuales hay que llegar, pero nosotros implementamos son las estrategias. Y en ese transcurrir, pues obviamente en las empresas existen distintas maneras del manejo contable. Creo que tú, Lida, planteabas ahora algo supremamente importante. ¿Cuál? Que tú manejabas el concepto, me decías, lo académico, desde la formación. Y es que la carrera de contaduría se ha visto mezclada por distintas clases de entidades educativas, donde N cantidades de entidades sacan al mercado, le logran emitir un diploma a muchísimas personas que en algunos casos no carecen o no tienen todas las competencias y no podrían llegar a hacer un adecuado ejercicio profesional. Por lo tanto, en las empresas se ve el resultado de eso, y uno de ellos es que uno encuentra la aplicación de las normas en distintas empresas de distinta manera. Entonces uno dice, ¿cómo un mismo concepto se hace de distintas maneras, se llegan a resultados distintos, lógicamente, y se obtienen opiniones diferentes? Y es porque se carece del rigor técnico
que me parece que es el punto número 1. Y el punto número 2, que creo que en mi concepto apoyo de la parte de ustedes, la parte de la ética frente a eso, es que el profesional tiene que hacerse muchas preguntas. Una de ellas es si es idóneo para desarrollar el trabajo que le están pidiendo. 2, en dónde tiene que reforzar si acaso tiene un cierto grado de conocimiento. 3, no considerarse experto nunca, porque creo que nunca vamos a terminar de aprender. 4, aprender de alguna manera a lograr transmitir esos objetivos sin que de alguna manera las personas lleguen con temor ante los dueños, ante los gerentes, porque tiene que hacer ajustes contables que posiblemente pueden llegar a generar incomodidades financieras. Te voy a poner algunos ejemplos. Eliminar un goodwill. Entonces, primero hay que explicar por qué se tiene que eliminar. Segundo, que si la persona desea de alguna manera mostrar ese goodwill, el campo del goodwill, por ejemplo, yo lo he trasladado al mundo de las revelaciones. Es decir, no me lo permiten colocar en el balance por los motivos expresados en las normas internacionales, pero eso no me impide que yo pueda realizar una expresión dentro de mi juicio profesional porque considero que la empresa tiene un goodwill, por ejemplo. Si bien financieramente no puede llegar a tener una repercusión, porque hipotecar un goodwill es muy complicado o darlo de garantía es muy complicado desde el punto de vista financiero, pues eso es lo que hace mover una empresa. ¿Por qué la empresa A vende? Pues porque es la marca tal, es el almacén que tiene esa reputación, es el laboratorio que tiene ese nombre. Entonces, gracias a eso es que realmente vende. Pero económicamente la entidad lo único que hizo fue formarlo y darlo a conocer, con un agravante, que creo que eso también tiene que permear al contador público. Y es el hecho de que conseguir un buen nombre demanda tiempo. Y eso nos pasa a los profesionales. Pero perderlo, lo podemos perder en un instante, por un mal manejo, por una mala interpretación. Entonces creo que la combinación de la aplicación del estándar en la implementación y el criterio profesional con el que se aplica, basado en una adecuada ética como profesional, creo que es la combinación que tú has planteado y que creo que ese es el objetivo precisamente de esta monografía. Es también recalcar los preceptos NIF de mantenimiento de capital, de contabilidad de cobertura y justamente el criterio profesional, que son los ejes, digamos así, no éticos, sino morales sobre los cuales se basa la NIF. Y obviamente es justamente cómo el contador de tener un discernimiento no únicamente en capacitación, sino profesional, capaz de decidir qué está bien y qué no está bien hecho. Y a veces eso es complicado en una economía como la colombiana. Tenemos un argot legislativo muy fuerte, tributario, reglamentario, que todo el tiempo nos está cubriendo, y la NIF dice, hay unos amenazando, ¿no? Entonces amenazando con sanciones. Con sanciones. Y entonces la NIF llega y nos dice, mire, hay unos principios, usted los puede tomar como salvaguardas y úselos bien. Son pequeñas carticas, digamos así, comodines a favor del contador público. Pero los contadores públicos también los han tomado como si esos principios fueran únicamente para beneficio de ellos mismos y no de la empresa. Y yo debo entender que un profesional contable trabaja para atender el interés público, y el público es el interés de la mayoría. O sea, de la empresa, de la persona que está a pie en la calle, del inversionista, de la gran empresa, la multinacional y el Estado colombiano. Entonces, cuando a mí se me olvidan esos lineamientos como contador público, simplemente estoy violando para lo cual el Estado creó la profesión contable en Colombia.
y no soy profesional. Y le asignó la fe pública. Y la fe pública, que es tan bonita, que es simplemente defender la utilidad pública, defender bienes públicos y el interés público. Entonces, cuando un contador se olvida esos preceptos y trabaja únicamente para defender la empresa, o únicamente, digamos así, defender su pan de cada día, entre comillas, que el pan de cada día no requerimos, caso personal, tener muchos lujos, más allá de una conciencia tranquila, bajo la cual poder dormir en una almohada y conciliar el sueño, creo yo. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando la gente o el contador se obsesiona con el dinero, con el qué dirán, con el tengo que ser bueno por encima de, y se me olvida lo que tengo que hacer en verdad, entonces llegamos a un contador público que es casi obsoleto, porque no es profesional. Para eso el Estado no creó el contador público, lo creó para que trabaje en nombre del Estado, para defender el interés de la mayoría de las personas, no únicamente del Estado. Entonces, ese trabajo quiere eso, quiere que el contador retorne y racionalice esa parte ética y diga, ¿por qué yo soy ético? ¿Por qué desde mi familia me formaron con una ética? Que un día mi papá me dijo, no robe, mijo, no mienta. Y uno comienza a trabajar y no hacer daño, ¿no? Eso no hacer daño a los demás. Entonces, cuando a mí se me olvida eso, y se me olvida esa partecita, y comienzo a pensar que lo que me importa es mi prestigio, abro comillas, profesional, comienzo simplemente a violar todo tipo de éticas y morales habidas. Y llego y le hago daño a las demás personas, y tampoco soy consciente de eso, ya que hay una cuestión en Colombia que para todo hay una excusa. Entonces, el trabajo busca eso, desde la academia, llegar bajo una formación, una fundamentación epistemológica, lógicamente, a la praxis, a la práctica del contador público, y tal vez hacer un buen discernimiento y decirle, mire, en esta primera fase en que estamos de aplicación NIF, ya estamos violando la ética, no únicamente el código de ética, sino el código de ética personal del individuo, ese que no está escrito en el papel, sino que usted lo tiene incluido en su alma y en su corazón. Y llegar y decirle al contador público, retorne al buen camino. Y las NIF son muy bonitas. A uno le dan esa posibilidad de retornar al buen camino siempre, de no desviarse, porque la NIF es muy amplia. Pero esa amplitud me dice simplemente, hay muchas opciones. Y las opciones en un 90% son buenas. Aquí lo más complicado, lo digo yo que me he tomado el trabajo humildemente de estudiar la norma, son también las mediciones, las métricas contables, pero no son imposibles. Entonces es un llamado a eso, a que el contador público entienda y diga que con la ética puede ganar dinero, un buen nombre y simplemente aprovechar la norma, porque la norma no es, ahorita lo hablamos, el coco que la gente habla, no es para tenerle miedo, la norma es complicada, es compleja. El desconocimiento es el que genera ese miedo. Eso mismo, es muy extensa de estudiar, requiere entrega, disciplina. Estamos de acuerdo. Pero eso lo hace cualquier persona que se llame profesional. Lógico. Lógicamente, entonces es eso retornar a los buenos valores. Y lo que le digo anteriormente, el criterio profesional, eso es hermoso en la NIF. Que me diga como contador, que antes no lo teníamos en Colombia, usted vale y su decisión vale, su opinión vale para la empresa. Anteriormente el contador público, yo creo que cuando vimos la novela, perdón que aquí Betty la Fea, nos llegó mucho a muchos la impresión de que el contador público era igual, una oficina pequeña, encerradito allí, y para nada destacaba, porque el contador público era aquel únicamente que llevaba los libros. Todavía existe, Lida, o sea, todavía la imagen existe, y en muchos casos el rincón más feo se lo asignan al contador. Sí. Y uno lo encuentra en la vida real. O sea, no estás lejana a lo que estás expresando. Pero es que en Colombia el contador nunca ha sido valía para la empresa, o sea, o para muchas empresas. Aquí no hagamos un juicio. Una generalidad, sí, un correcto. Juicio universal. El contador aquí en Colombia, para algunas empresas, ha sido la persona que me trae más noticias. Es como el mensajero, aquellos mensajeros griegos y romanos que llegan con más noticias y se me entera, más noticias, te corta la cabeza. El contador es así mismo, me traes malas, pero ¿qué? Tengo que cumplir con esta noticia, o sea, la parte impositiva y la parte legislativa. Y nunca he tenido el contador como aquella persona que me dice,
y que me ayuda a leer cifras financieras, porque uno lee cifras financieras, y las interpreta, y lo más bonito que el contador puede hacer, interpretar y analizar cifras financieras, y bajo una lectura hermenéutica financiera, perdón por el concepto, se puede lograr unas cosas hermosas contablemente y financieramente, y prevenir impactos en otras personas y en otras empresas. Pero aquí esa parte al contador se lo ha olvidado, y estamos bajo el argot tributario, que aquí en Colombia es tan pesado y tan complejo de llevar, y que aquí hay muchos contadores que son orgullosos de llevar tributaria, y ese orgullo para mí no es orgullo, porque son reglas, y una regla me la cambian, vuelvo y la aprendo. Aquí lo complicado es pensar, y pensar con ética. Cuando tú mencionabas precisamente esta parte correspondiente a lo que el contador tiene que expresar hacia el público, yo quiero hacer un aporte dentro de la experiencia profesional, y es que el maquillaje, entre comillas, y bien entre comillas, bastante resaltadas, de los estados financieros, es como si fuese el gran galardón al buen profesional. Es decir, si tú logras maquillarlo y mostrarlo muy bonito, entonces eres un gran profesional. Pero si no lo puedes hacer, entonces no eres tan bueno. En esa forma de mirar lo que estamos expresando, se cree hoy que engañar con unas cifras que se muestran en unos estados financieros y que se firman, pues no está mal, sabiendo que eso es precisamente la violación no solamente de un principio ético externo, como muy bien lo mencionabas tú, sino con esa conciencia interna que en últimas es lo que muchos profesionales se angustian, tienen zozobra, porque saben que no es la realidad la que se está expresando y que su firma no está avalando, no está respaldándole a la persona que lo lea. Por ejemplo, haga que el banco me preste a mí como empresa y yo le muestro unas cifras supremamente muy bien manejadas, sabiendo que la empresa de pronto no va a poder cumplir con ese pago y termina engañando a la entidad financiera. En ocasiones no pasa nada, es decir, la empresa logra subsistir, pero en otras ocasiones, lamentablemente, la empresa está de manera inadecuada financieramente y termina, obviamente, incumpliendo sus pagos, y eso hace de que en el mercado se tome. Por eso, para finalizar mi comentario de esta parte, yo llamo la atención a quienes reestructuran las empresas, la famosa ley 1116, donde por una situación profesional de no menos de 3 años que estamos viviendo con una entidad, nos hemos visto engañados por quien se logró acoger, y donde nos hemos visto de alguna manera olvidados de los entes que supuestamente nos ayudan a controlar, como son las superintendencias, y se le aprobó una ley 1116 perjudicándonos como entidad, sabiendo que no tenía derecho a esa opción, porque lo que estaba haciendo era un engaño. Pero detrás de ese engaño, no lo cito acá el caso específico, pero cito es que quien preparó la información debió ser un contador. Y ese contador manipuló una información para que le aprobaran una ley 1116. Generó una serie de acreedores, creó un mecanismo para formar un buen volumen que le aprobaron la ley 1116, y esos nosotros demostramos, todavía tenemos en demanda, que esos acreedores eran inexistentes, eran falsos. Se demostró, sin embargo, se aprobó. Llamo la atención de esta parte que abordas tú de manera muy explícita, ser del profesional, y es que tal vez ese contador está pensando en el cargo que tiene en esa empresa,
y se está olvidando de todos los acreedores que estamos por fuera y donde muchos nos hemos visto presionados a endeudarnos para poder suplir un dinero que tenían que pagarnos, que contábamos con él, pero que de alguna manera hoy en día lo vamos a recibir en el 2032. ¿Te puedes imaginar? Yo tal vez ya no vea la entrada de ese dinero como asesor de esta empresa, pero eso es uno de los puntos que se analizan en ese sentido. Se refiere a la FITU, ¿no? Como aquí en Colombia somos expertos tanto legislativos como nosotros, porque también hay que hablar del legislativo, en la latitud de la norma. Y lógicamente aquí la gente toma norma y la aplica como ellos quieren, como me conviene. O sea, aquí hay simplemente una forma de leer norma que va desde el punto de vista del vacío legal, y la gente aquí es experta, no en tomas de legal para pronunciar un juicio aquí de valor, no debo hacerlo, para el bien individual y no para el bien general. Hablando de casos de norma, el artículo 165, ¿no?, de la anterior reforma tributaria, 1607, que intervino la norma NIF desde la parte fiscal, nos pone también en otra contravía, ¿no?, hablando del contador público, donde legalmente y por primera vez vamos a llevar 3 contabilidades: contabilidad bajo NIF 2649 y contabilidad fiscal. Eso le da permiso al contador público y al empresario. ¿Para qué? Tenemos 3 contabilidades, llevemos 3 más o más por abajo. Entonces simplemente aquí es contabilidad creativa, o sea, entre más normas, más leyes, hay más ambigüedad. Entonces, los contadores aquí son muy buenos, y yo lo voy a decir porque son buenos, porque un contador que sabe hacer trampa aquí en Colombia es muy bueno. Entonces, pero esa trampa debe ser pensada para quién, el bien público, y no digo que sea trampa en buen sentido de la palabra, digo simplemente hacer ilusión. Ilusión es leer la norma, encontrar el vacío que me favorezca y favorezca a la empresa, sin hacerle daño ¿a quién? A terceros. Eso es ilusión, no es evasión, que es diferente a hacer daño. Entonces aquí el contador público es muy bueno, tiene un talento espectacular, pero no sabe utilizarlo, y es porque el criterio profesional y ético que tiene el contador, que es simplemente hago lo que me convenga a mí para ganar después y no lo que le convenga a los demás. Entonces tenemos contadores que dicen el día de hoy le hago un bien entre comillas a la empresa, pero 3 años después ya empieza a verse el mal que le hizo a la empresa. Entonces simplemente tenemos contadores que son contadores, digamos así, de corto alcance, muy inteligentes pero de corto alcance, no tienen una visión que es la visión que te da a largo plazo, y que es la visión que existe en Japón, en Asia, ¿no?, de la cual aquí yo creo que yo envidio mucho la visión de ellos, que es la visión de tener paciencia con todo y decir, todo lo que yo haga ahora tiene una consecuencia. Siempre. Entonces, desde el punto karmático, no sé si entro en un punto metafísico diferente que aquí no va, pero simplemente es decir que toda la vida tiene consecuencias. Y hay contadores que simplemente se la han jugado, haciendo trampa todo el tiempo. Sí, pero juegan al riesgo. Eso mismo, pero es que aquí, o sea, el hecho de que seamos contadores financieros no quiere decir que tengamos que ser riesgosos. Estamos de acuerdo. Yo no soy un activo riesgoso, o sea, yo estoy aquí para prevenir justamente el riesgo, para mermar la incertidumbre de los mercados. Para finalizar este punto, deseo precisamente allí aportarte también otro elemento dentro de lo que tú has expresado, y es que esa creatividad tú la encuentras en el mercado en varias vías. La encuentras en esa lamentable forma donde la gente juega a arriesgarse y hace recomendaciones inadecuadas con el fin de que se pueda obtener un beneficio, pero también te encuentras con unos profesionales supremamente destacados, y cuando expresabas tú la brillantez de los contadores colombianos, nosotros ahora que hemos viajado a distintos países, en Costa Rica me he encontrado contadores colombianos, en Nicaragua me he encontrado contadores de aquí de Colombia, en Chile nos hemos encontrado, en Perú, y eso
soy honesto, me genera una alegría como contador, como colombiano, de ver que talentos por algún motivo vieron que podían irse a otros lugares y muy bien ubicados, muy bien destacados, muy bien reconocidos, y han logrado pasar esas fronteras. Yo, una de las personas que yo promulgo como seguidor que soy de él, que es el doctor Samuel Alberto Mantilla, a quien muchos posiblemente no les agrade, pero que yo reconozco de él que es de esas personas que generan y llaman la atención a lo que está ocurriendo en el mercado, a que se vende de manera inadecuada las NIF, se venden de manera inadecuada las normas de auditoría y aseguramiento, se venden inadecuadamente los estándares internacionales, buscando generar confusión para poder aprovecharse de esa confusión, utilizando el proverbio popular de en río revuelto ganancia de pescadores. Pero bien lo afirmabas tú, es el tiempo es el que va a permitir decantar ese tipo de situaciones. El tiempo se encargará de juzgar esas actuaciones inadecuadas, y creo que el tiempo logrará permitir ver quién tuvo la razón, quién se equivocó. Y pienso que también el contador debe también aprender a ser humilde, en el sentido de que si algo lo desconoce, reconocer que no lo sabe y tomar acción precisamente para salir de ese desconocimiento, y que si tiene que corregir algo porque lo entendió o lo interpretó de manera inadecuada, pues tome las acciones en ese sentido. Y creo que eso es lo que hace más grande a un contador. Creo que el hecho de que un contador muestre esa faceta profesional, ética, creo que eso lo hace mucho más grande. Por ese motivo, yo reitero mis felicitaciones a este trabajo, y en el siguiente punto, donde vamos a hablar con la otra de tus alumnas que estás realizando la tutoría de este trabajo, continuemos hablando de este tema. Lida, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos tenerte ojalá en una próxima oportunidad. A usted, doctor, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. Siempre lo había visto por allá por los videos de YouTube. Entonces, ya como que acá se siente diferente. Pero bueno, me agrada gracias mucho por la invitación y de verdad, un honor. Muchísimas gracias a usted, ¿no? El honor es nuestro. Muy gentil. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto. ¿Quieres ser un profesional certificado en NIF para pymes? En aprendenif.com puedes hacerlo. Solo siga estos pasos. Primero, regístrate en aprendenif.com. Segundo, realiza nuestro curso de preparación para el examen de certificación NIF para pymes. Tercero, presenta el examen de certificación con ACCA y sé un profesional certificado. Si tienes preguntas, no dudes en comunicarte con nosotros. Y en la parte final de este Casos de NIF, nos encontramos con la segunda integrante del grupo que está haciendo la monografía en la Universidad del Valle, la seccional de Palmira, con Nelly Zapata, a quien le damos la bienvenida, y del tema precisamente que hemos abordado en esta ocasión, que es el tema ético. Nelly, bienvenida, y estamos prestos a atender las inquietudes que tú nos has expresado. Muchas gracias, doctor Edmundo. Para nosotros es un privilegio poder contar con sus opiniones, ya que usted es una persona reconocida en el campo de implementación de las NIF, y pues para nosotros es un honor estar aquí con usted y poder adquirir más conocimiento sobre este tema. Algo que nosotros pues hemos visto
en nuestro tema es que hay un nuevo decreto, que es el decreto 302 de febrero 20 de 2015, que es el nuevo código de ética, y al existir la ley 43 de 1990, entonces la polémica es, ¿nos basamos con la ley o nos basamos con el decreto? Yo quiero tal vez citar las palabras precisamente no textuales que expresó el doctor Samuel Alberto Mantilla, con quien ya en este tema el día de hoy lo he confirmado, que soy un seguidor de él, que si tenemos dos éticas, ¿no? Como quien dice, ¿cuál aplicamos? Sí, ¿cuál aplicamos? En eso, Nelly, yo creo que tenemos que hacer, lo primero que debemos determinar es que allí tenemos un vacío legal, un primer punto que creo que no lo podemos negar ni lo podemos hacer a un lado. Tenemos que reconocer que hay un aspecto legal. ¿Y por qué legal? Porque todo tiene un propósito. En el decreto 302 de este año 2015, lo que se nos plantea es el hecho de conformar un conjunto de estándares que incluye no solo la auditoría y aseguramiento, sino dos columnas adicionales que son la ética, o sea, la estructura, la base, la ética y el control de calidad. Que a pesar de no hacer parte integral, estricta de lo que es la parte de auditoría, creo que debería ser, en mi concepto y para mí son los cimientos de lo que son los estándares. No solo de auditoría, para mí es el estándar profesional. Al fin y al cabo, los dos comités, tanto el IESBA, que maneja el tema de ética, y lo del tema de control de calidad, es porque el estándar pretende que el trabajo del profesional, no solamente del individuo, sino de la profesión, tenga unos fundamentos. Entonces, reconociendo que hay una disparidad, porque hay elementos que pueden ser comunes, pero hay otros elementos que no lo son y que pueden generar confusión, y en aras de esa confusión creo que hubo un inadecuado manejo. El primer punto es que nosotros elevamos a nivel de ley algo que es la ética, y es a nivel de ley, y luego sacamos o se emite un decreto de carácter reglamentario que incorpora varios temas, entre ellos una nueva estructura de código de ética. Yo considero, al menos expreso mi opinión, que las distintas agremiaciones que existen de contadores en Colombia deben requerir, solicitarle al gobierno nacional una rectificación, dado de que en otros países no existen leyes o decretos con relación al manejo de la actividad profesional, sino que es la comunidad contable la que se autorregula, ¿no? Eso para el contador es bastante complicado, porque aquí lo volvieron de carácter jurídico. Entonces eso genera, pues digamos, ambivalencias, posibles ambigüedades en la aplicación. Entonces el primer punto y la respuesta de ese tema, pues lógicamente es que debe haber, en mi concepto, una rectificación en aras de que se sepan las verdaderas reglas de juego. En conclusión, para mí se debería eliminar el código de ética de la ley 43, y si no se elimina, acondicionarlo, armonizarlo al tema de los estándares internacionales, dado de que son fuentes distintas
y tocan elementos distintos. Uno podría decir que la ética es una sola, sí, pero hay que entender el contexto en el cual fueron hechos la Ley 43 y los estándares internacionales. Entonces son dos contextos distintos donde se pretende llegar a una misma situación. Entonces, en pro de que el profesional contable conozca sus reglas de juego claras, pues lo adecuado es armonizar esa situación. O bien se elimina del todo y se deja uno solo, o bien se armoniza para que los dos no tengan contradicciones ni generen ambigüedades en ese sentido. Esperamos, yo todavía confío en que nuestros cuerpos colegiados, nuestro consejo técnico, todas las distintas entidades logren entender que existe en este momento un manejo inadecuado de este tema muy delicado y que se le debe dar una solución. Somos muy dados a los decretos de fin de año. Todavía estamos en el mes de junio del 2015. De pronto puede ser que finalizando el año, y ojalá antes, podamos tener una aclaración de este tema. Sería lo adecuado. No emitiendo otro decreto para que no se genere esa circunstancia jurídica que un decreto modifique una ley, sino que haya definitivamente un acto administrativo nuevo que nos permita mayor claridad en el actuar profesional. Bueno, doctor, le agradezco mucho. Hay otra inquietud para nosotras como estudiantes, porque pues vemos que en sí la norma, cuando nosotros la hemos leído, no nos habla sobre cuáles son las implicaciones éticas que pueden el contador caer, y hemos hablado sobre la contabilidad, nosotros en nuestro anteproyecto Contabilidad Creativa que habla, pero nosotros queremos saber, ya que usted implementa la norma y ya un proceso de mantenimiento de la misma, ¿cuáles faltas a la ética usted nos puede decir para nosotros tener en cuenta y pues para nosotros es de gran aporte, ya que usted es una persona que lleva mucho tiempo en este proceso y pues nos puede ayudar para que otras personas también conozcan sobre este tema? Muy amable. Mira, yo pienso, Eli, que definitivamente, y reitero algo que le manifestaba a Lady, a tu compañera de esta monografía, y le decía que precisamente uno de los aspectos fundamentales que tiene el tema es que los estándares internacionales son esa gran oportunidad para el profesional contable. Yo pienso que es la verdadera herramienta para cambiar la percepción del mercado que tiene del contador. Y uno de esos elementos precisamente lo da la aplicación del estándar. Cuando uno aplica el estándar es una combinación de distintas circunstancias. Primero, da unos tipos de mediciones que se permiten generar. Entonces da alternativas. Entonces se puede manejar el costo, se puede manejar el valor razonable en algunas circunstancias. En otras, perfectamente lo dice el estándar, debe hacerse a valor razonable y si no es posible, el costo. En ese orden de ideas de lo que estoy manifestando, es muy fácil caer en la conveniencia, es decir, el valor razonable o cualquier otro tipo de medición me puede llegar a generar conflictos de intereses. Pongamos uno. Mejor dejo quieto el avalúo de la propiedad, planta y equipo, porque si el avalúo, de pronto las entidades tributarias me lo toman como base fiscal y me empiezan a cobrar a mí un imposible impuesto a la riqueza o cualquier otro tipo de impuesto que se le pueda ocurrir al Estado.
¿Eso qué significa? Significa que la persona, pues, al verse ante ese conflicto de ajustar o no ajustar, puede decir, entonces tomemos el costo, que el costo es también aceptado en NIF. El problema no es que sea aceptado, el problema es si el costo refleja la realidad económica de lo que estoy mostrando. Por ejemplo, si yo compro en este momento un inmueble, pues el método del costo refleja perfectamente la realidad de la transacción. Pero si yo tengo un lote, una edificación de hace 10, 20 o 50 años o más, pues de pronto eso ya no lo refleja en la actualidad por distintos motivos. Y el motivo no es un avalúo, el motivo es que la economía ha cambiado, luego tengo que reestructurar la información. Pero tal como lo veíamos con Lida, la tutora de ustedes de su monografía, mencionábamos que al enfrentarse ante esta situación se genera un conflicto de interés, y la pregunta que le hacen al contador o incluso a nosotros los implementadores es: ¿qué me conviene? ¿El costo o cualquier otro método de medición? Y mi expresión siempre ha sido lo mismo: usted debe tomar la metodología que le permita reflejar, porque lo que uno va a plantear en un estado financiero es una situación financiera. Entonces, ¿cómo voy a colocar al costo de pronto de un lote que fue adquirido en 200 millones de pesos y hoy en día vale 2.500 millones de pesos? Entonces no estaría reflejando la realidad. Ese es un punto ético bien determinante, porque yo le tengo que mostrar al público ese tipo de situaciones. Yo te garantizo que para efectos del Estado, algunos empresarios querrán mostrar los 200 millones, pero cuando vaya a los bancos querrán mostrar los 2.500. Entonces volvemos otra vez nuevamente. Antes teníamos una figura, un comodín llamado valorizaciones, y ese comodín le permitía a uno mostrar fiscalmente una cosa y en los estados financieros otra, porque lográbamos coger ese valor antiguo y lo ajustábamos. Hoy en día ya no tenemos ese comodín. Por citarte un ejemplo preciso y pragmático del tema de la posibilidad de un conflicto de intereses ético ante esta situación. Entonces puedes ver que al hacer el análisis, ahí nos podemos encontrar entre el objetivo que pretende las NIF de mostrar una situación financiera, una rentabilidad, y el objetivo que pretende la parte tributaria, que es buscar unas bases fiscales para obtener unos impuestos. Entonces, como el contador está en la mitad de esas dos temáticas, entonces lo que normalmente se le pide al contador es que cambie esta de acá, es decir, que se ajuste a la normatividad fiscal y descuide la normatividad financiera, buscando o con la excusa de que ante la información financiera podría presentar, llamemos, un balance confidencial, no fiscal, para efectos del otorgamiento de cupos de crédito, tarifas de transacciones que realiza con el sistema financiero. Esa es la realidad con relación a la temática específica de la función de la ética en el profesional. Se lo manifestaba, y te lo reitero a ti, a Lady, le decía, aquí es donde el contador tiene que, de alguna manera, entrar a plantear su criterio, su juicio profesional, y plantearlo con argumentos, y donde al no ser posiblemente aceptados, de pronto la empresa ponga en tela de juicio su cargo. Entonces ahí se va a enfrentar ante un conflicto ético, no tanto ético, más bien de carácter individual, donde el contador va a tener que decidir entre su parte profesional
y su parte económica. Y de pronto ese va a ser uno de los grandes retos que va a tener, que siempre tiene que enfrentar. No solamente lo va a tener ahora, siempre lo ha enfrentado el contador. Lo que pasa es que hemos llegado a unos niveles de demasiada confianza en el mercado, y con los últimos acontecimientos en Colombia, con los problemas de las entidades que han sido intervenidas, de todos estos procesos que se generan no solo en Colombia sino también en Latinoamérica por culpa de información que se suministra a las entidades, y tantas empresas que se quiebran porque maquillan estados financieros. Creo que ese es el gran reto, sobre todo porque posiblemente en la parte formal los estados financieros no cambien, pero en su estructura, en su contenido, el valor, la medición, las cifras que yo voy a expresar van a cambiar, y al cambiar entonces están basadas en nuevas metodologías, y al aplicar esas metodologías lo más seguro es que entren en conflicto con la parte tributaria. Conclusión, pienso que la injerencia tributaria es la que va a generar esa parte de conflicto ético para tomar la decisión y saber cuál es la acertada. En nuestro caso, te comento que ha habido personas, empresas, donde nos han dicho a nosotros, definitivamente yo voy a hacer los ajustes, y hay otras donde nosotros hemos planteado nuestra posición y hemos dejado las salvedades respectivas porque han dicho que no lo van a hacer. Y nos hemos llevado ahora una sorpresa, porque cuando no lo habíamos hecho en el balance de apertura y lo reportamos, ahora que hay una segunda oportunidad de volver a reportar la información, ahora quieren cambiarla y sí la quieren reportar, porque es lógico, porque al presentar la información a los bancos, entonces pues va a haber esa discrepancia. Entonces voy a mostrar a los bancos la información a costo histórico o con un valor bajo para que se me ajuste la declaración de renta. Entonces esa es la gran pregunta y la gran inquietud. Por eso reitero mi congratulación por este tema, que no deja de ser complejo y que toca al contador en toda su esencia, y donde lo pone en un conflicto a pensar si hace una cosa o hace la otra, y el no saber de manera adecuada le puede traer consecuencias, ¿no? Claro, es importante pues saber de que el contador está sobre dos éticas, ¿no? Sobre la ética humana y la ética ontológica. ¿Cuál de ellas es la que en realidad debo de seguir? Si la del decreto o la del ser, la de las normas o las que yo he aprendido desde mis... Como valores del individuo. Sí. Ahí puedes encontrar tú que incluso cuando uno lee el código de ética de IFAC, de IESBA, precisamente se encuentra donde hay situaciones que pueden ser bajo una lectura rápida malentendidas. Una de ellas, por ejemplo, al hablar del pertenecer a una firma, que ha generado, por ejemplo, una gran controversia. Y yo lo estoy entendiendo en un sentido positivo. ¿Cuál sentido? Es imposible que nosotros como individuos sepamos tantos temas que toca el contador. Y creo que el oficio, el objetivo de una firma es contar con un grupo de personas donde cada uno de ellos tiene distintas habilidades y tiene conocimientos y experticias distintas, pero que al unirse conforman un gran núcleo. No voy a negarte que uno se encuentra excepciones en el mercado, pero uno tiene que reconocer como ser humano que es, que tiene que tomar decisiones no siempre de la mejor manera, ¿no? De todas maneras, para finalizar y agradecerles la presencia de ustedes, deseo reiterarles y augurarles un muy buen éxito en este tema, que sé que va a ser muy bueno leerlo, precisamente ya de las conclusiones que ustedes logren tomar,
pero considero que al menos debe decirse y de difundirse entre la comunidad contable, y ya el contador de manera individual tendrá que sacar sus propias conclusiones. ¿En qué lado de esa balanza, esa disyuntiva que le ha colocado esta etapa de la vida a todos nosotros, ¿no? Y creo que tendrá que tomar la mejor decisión, no en aras de lo que está ocurriendo hoy, sino en su futuro profesional. Y creo que ahí es donde está el gran secreto, porque el problema ético no se mira hoy, se mira hacia el futuro. Y creo que allí es donde debemos pensar los contadores, no en que hoy logré sacar un informe, me aprobaron esto, o lo logré firmar y no se dieron cuenta, sino hacia el futuro, qué clase de profesional está mostrando ante la empresa y ante él mismo, ¿no? Como profesional. A ti muchísimas gracias por hacer esta visita a Aprendenid, y que los esperamos ojalá en una próxima ocasión ya con el tema más avanzado y un poco más maduro. Bueno, todo el mundo le agradezco mucho en nombre de mi compañera, en nombre de mi tutora, por el tiempo que usted sacó para nosotras. En realidad sus apreciaciones son muy importantes, porque este tema es el futuro de nuestra profesión. O sea, la contabilidad es algo que trasciende, y la SNIF es algo que conlleva mucho tiempo para aprender. O sea, uno no nace aprendido, y la SNIF es una manera como de un abrebocas para seguir adelante ese proceso, ¿no? El proceso nunca termina. Gracias por sus apreciaciones, gracias por el espacio que nos ha brindado, y de verdad para nosotros es un honor haber contado con esta oportunidad. A ustedes por elegirnos a nosotros para escuchar esto y compartirlo, y precisamente quisimos grabar este evento para generar un impacto también en la comunidad contable, de que hay personas preocupadas con un tema que para algunos sonará trivial, pero que creo que para los que nos suena de vital importancia, creo que es nuestra obligación ayudar a difundirlo.